Saludos amigos, muy buenos días, bendiciones para todos ustedes, esperando que la gracia del Señor les haya acompañado durante toda esta semana y lo que queda de la misma. Con todos ustedes nosotros vamos a compartir informaciones locales e informaciones internacionales. No sin antes decirles que le damos las gracias por permitirnos entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su programa El Otro Enfoque, que se transmite a través de Cananga Visión. Me repito, con ustedes trataremos temas locales de interés social y comunitarios y temas internacionales. Entrando en materia rápidamente, decirle que el ministro de Turismo, David Collado, acaba de declarar que las playas son públicas y que usted y yo podemos ir a la playa sin que necesariamente los policías de Politur y los vigilantes privados que tienen los hoteles saquen al ciudadano, o no saquen porque yo soy ciudadano. Pero esa respuesta que da David queda un poco nebulosa, porque él no dice, por ejemplo, me voy a reunir con el general Matsunaga, de origen japonés, quien dirige Politur, para que entre los dos, y si es posible esté presente el ministro de Medio Ambiente, arenguemos a los policías de Politur y decirle que las playas son públicas. Él no ha dicho eso, porque de alguna forma y manera el que tiene el control de la fuerza y de la autoridad en las playas es el señor que dirige la policía turística, el señor Matsunaga, general, y él es que le da las órdenes a los agentes, porque sin órdenes de los agentes, oficiales superiores y subalternos, no sacaran a los ciudadanos de la playa. Entonces él tiene que hacer eso. Pero me huele, y usted dirá de su casa, bueno, pero una cosa es con violín y otra con guitarra. Me parece que la presión mediática provocada por los mellizos Alcántaras, José y Francisco Alcántara, que trabajan para el canal Su Mundo TV en el programa Su Mundo con el Pueblo, que fueron a el hotel, creo que Santo Domingo Bay, que era antiguo Hotel Hamaca en Boca Chica, y quienes desafiaron como dominicanos bravíos a los vigilantes privados y posteriormente a las autoridades policiales, que salió ahí uno hasta en franela y en pantalones cortos a decirle que ellos eran unos frecos y que eso era un área privada. Si ese muchacho no tuviese la orden, y digo muchacho porque es joven, aunque es un oficial, no tuviese la orden del general Matsunaga, él no actuara de esa forma. Entonces, repito, David Collado tiene que citar al general Matsunaga para el Santo Domingo Bay por cualquier lado, o una rueda de prensa del Ministerio de Turismo, o cuando no, del Ministerio del despacho de Matsunaga, conjuntamente con el ministro de Medio Ambiente. Pero digo que probablemente usted dirá de su casa, bueno, pero una cosa con violín y otra con guitarra, o otra, si no hacen, protestan y se hacen también. Me explico. David Collado está haciendo eso desde mi punto de vista, respecto al de ustedes, y es porque eso le puede hacer daño en su carrera hacia la presidencia. Y se adelanta los hechos en cuanto a que si le siguen prohibiendo a los dominicanos que entren a las playas, él va a decir, no, pero yo en su momento hice un video y dije que son públicas, porque eso le hará daño a la competencia interna dentro del PRM, a él como figura, y si suele ser que el candidato oficial del PRM, por el mecanismo que ellos escojan para seleccionar a su candidato presidencial, le puede hacer daño en la carrera hacia la presidencia, porque lo van a atacar de que un candidato presidencial pues apoya
el que los dominicanos sean sacados de la playa. Es con eso el fin que hizo él eso. Porque reitero, ¿por qué no se reúne con el ministro de Medio Ambiente, a quien es que le toca poner las reglas dentro de las áreas costeras, incluyendo la playa, y con Matsunaga? Inclusive hay un ciudadano del grupo Al-Hadaki que dice que el letrero que hay ahí, que dice que le impide el paso a la gente, el turismo que lo puso. Entonces, ¿cómo es, David? Vamos a ver qué dijo David y seguido ahí pisado lo que dice el joven de Al-Hadaki. Merece una posición. Lo sucedido en la playa Juan Dolio la pasada semana merece una posición muy clara, y aprovecho para hablar de todas las playas en la República Dominicana. Nosotros creemos firmemente en el libre acceso a las playas, respetando siempre la propiedad privada como dice la ley, y eso lo hemos demostrado. En mi carrera nunca me he montado en temas, no creo en el populismo, creo en el trabajo sobre todas las cosas. No lo hice como diputado de oposición, no lo hice como alcalde en oposición y tampoco lo voy a hacer como ministro de Turismo. Pero este tema sí vale la pena hablarlo, discutirlo y que ustedes entiendan cuál es la visión del Ministerio de Turismo. Nosotros, con hechos, hemos demostrado que creemos en que las playas son para todos los dominicanos y para los turistas también. Por eso recuperamos la playa de Guayacanes 1 y Guayacanes 2, que tenían más de 60 años abandonadas y arrabalizadas. Le hicimos los accesos, iluminación, convertimos a los comerciantes en pequeños emprendedores pensando en la gente. Hicimos lo propio en Macao, etapa 1, 2 y 3, aquí donde estamos. También hicimos lo mismo en Galeras, en Los Patos, en Los Quemaditos, en Jaina, y ahora vamos a Boca Chica. Estamos no recuperando playas, le estamos devolviendo playas a la gente, porque ese es nuestro pensamiento, siempre trabajar para la gente. Y aprovecho para especificar que ese tema de Juan Dolio con el integrante de Al-Hadaki nos avergüenza. Eso no puede suceder. Las playas son del pueblo y son de la gente, siempre con orden, organización, para seguir cuidando el turismo. Vamos rumbo a 12 millones de turistas en el año 2026 y debemos seguir cuidando el turismo con una visión clara de sostenibilidad en el tiempo. Quería hablar sobre, mi gente, yo por aquí de nuevo, quería hablar sobre el video que subió el ministro de Turismo a su cuenta, sus redes sociales. En ese video él nos menciona y dice que se sienten apenados, avergonzados de lo sucedido con nosotros en una playa aquí en nuestro país. También aclara que las playas, él está de acuerdo en que sí son de acceso público y que va a trabajar en que se eliminen las prohibiciones en muchas de nuestras playas. Aunque mencionó unas que todos sabemos que no tienen problemas esas playas. Ahora, el tenor de lo que sucedió con nosotros es lo que queremos que él se fije, en donde un letrero de turismo, no de medio ambiente, prohíbe el acceso con una silla o con algo de cubrirse del sol, principalmente esa playa donde estábamos, que es el área de Playa Hemingway, Marbella. Es eso lo que queremos que usted, señor ministro, verifique y que vaya allá y compruebe que sí, que impiden el acceso de uno poder sentarse y utilizar la playa dignamente. No estamos a favor de ningún desorden, ni nada de lo que la gente, por ahí algunos dijeron, que queremos que se dañe la playa. No, se puede hacer en orden, porque también habemos dominicanos muy ordenados y organizados, que vamos con nuestra silla y vamos con algo para cubrirnos del sol, y cuando terminamos de utilizar la playa nos vamos religiosamente y dejamos la playa tan pristina y tan bonita como la que la tienen los dueños de esos lugares, que son dueños de las locaciones, no de la playa, y quieren hacerse los dueños de la playa, impedir que la gente se siente frente a una playa de ellos, que ellos estén al frente. En eso es que estamos, señor ministro. Vamos a ver si ese es el tema, vamos a ver si hacemos algo por eso, porque no fue solo a mí, fue a los dominicanos, a todos nosotros. Nos pertenecen las playas y queremos utilizarlas en buena lid, muchos de nosotros, de buena forma, darle buen uso a las playas, pero tenemos que, por derecho, por una ley de natura, cubrirnos del sol. Y tenemos también que poder sentarnos dignamente en una playita también dominicana. Así que vamos a ver si es en eso que estamos de acuerdo, señor ministro. Que ojalá sea así. De verdad que sí. Espero que sí. Cuenta con nosotros para que demos aportes e ideas para que eso mejore. Cuente con nosotros para que ese sea el tema que se mejore.
Mi gente, Bueno, pudieron ustedes oír las declaraciones a través de la magia del video de David Collado y del integrante de Al-Hadaki. Pero hace falta que declare a la opinión nacional el general Matsunaga o el que haga a su vez, y que diga que sí, que sus agentes van a respetar el derecho que tienen los dominicanos de ir a la playa. Inclusive el Hotel Santo Domingo Bay fue tan lejos, que antes se llamaba El Hamaca, como dije hace un momento, que le tiró un muro que impide que la gente entre a la playa. Y constitucionalmente eso está prohibido. Pero ¿qué acontece? Que aquí las decisiones del Tribunal Constitucional se la pasan en un orificio que tenemos los dominicanos más abajo del COSI. Entonces, faltan las declaraciones de Matsunaga, que está calladito y es quien permite ese abuso intolerable en contra de los dominicanos. Naturalmente, cuando él y su familia van a la playa, yo supongo que en su condición de jefe de Politur recibe un tratamiento condigno. Y le dan lugares premium, porque este es el jefe que utiliza la fuerza pública y que la pone al servicio de los hoteleros. Vamos a ver si este llamado de David Collado convence a los hoteleros de que no pueden sacar a los dominicanos de la playa, porque hasta ahora nos hemos quedado esperando la respuesta de Matsunaga, que nosotros lo instamos a que lo haga. Vamos a ver si procede. En otro orden, señores, hay una situación realmente difícil en España, y es que la Suprema Corte de Justicia de España estableció mediante sentencia que los ciudadanos que provengan de Marruecos y que lleguen nadando a las playas o aguas territoriales españolas, específicamente en Ceuta y Melilla, que son localidades autónomas de España, no pueden ser deportadas sin que antes un juez vea su caso. No sucede lo mismo con aquellos que llegan en embarcaciones, en tubos o otros instrumentos artesanales y que tratan de subir la valla que separa a esas localidades del mar. Entonces, ¿qué acontece? Ha habido una invasión desproporcionada en Ceuta y Melilla que han puesto en polvorosa a las propias autoridades que gobiernan esos dos territorios autónomos. Implica que hay toda una tratativa debidamente dirigida de forzar la migración de marroquíes y de otras naciones africanas hacia Europa, y el punto más vulnerable es España. Entonces, España está pasando por una situación realmente que sus autoridades van a tener que hacer uso de la fuerza. Y esto se debe a que esta invasión, entre comillas, pacífica, es promovida supuestamente desde Marruecos por las autoridades marroquíes, porque inclusive en medio de todo este desorden, más de 1.700 presos fueron indultados por las autoridades marroquíes. ¿Para dónde va esa gente? La mayoría va a querer salir para Europa. Y corre el peligro España de que la dejen fuera de la comunidad de los países Schengen. El término no lo uso bien, pero significa que hay una unión de los países europeos que le permite a los ciudadanos y a aquellos extranjeros nacionalizados
de cualquiera de las naciones de Europa viajar sin la utilización de visa. Ya inclusive Italia le está reclamando a algunos ciudadanos, le está reclamando de la comunidad económica, sobre todo proveniente de España, visa. El espacio Schengen es una zona de libre circulación en Europa que incluye a 29 países como España, Alemania y Francia. Característica principal: libre tránsito sin control de fronteras internas, visado común, reglas de entrada unificadas, seguridad compartida, cooperación de policía activa, entre otras cosas. Pero digo que España está siendo amenazada de ser sacada de la comunidad de países que forman el grupo Schengen. Vamos a ver unos 3 videos corridos para que ustedes vean cómo entran esos individuos por el mar, por la playa, poniendo su vida, escalando una valla llena de alambre de púa, y la respuesta que dan las autoridades españolas. Adelante. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva España! لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي يمكننا نقوله وطبعا يعني خطورة بكل قوة، ولكن اللي يعطي الله هو اللي يعطي الله هو. En la persistente entrada masiva de migrantes en nuestra ciudad, agravado en las últimas horas por la entrada a pie, sorteando el Espigón del Tarajal y de manera igualmente masiva, considera urgente e inaplazable la adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas. 1. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. 3. El cierre de la mencionada frontera. Al mismo tiempo, queremos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma. No es la primera vez que Ceuta se ve en una situación límite como la actual, pero, como en las anteriores, también en este caso la sociedad ceutí volverá a dar y está dando un ejemplo de madurez, solidaridad
y entereza. Juntos y unidos saldremos adelante. En la persistente entrada masiva de migrantes en nuestra ciudad, agravado en las últimas horas por la entrada a pie. Para que cientos de ciudadanos marroquíes y de otras naciones africanas penetren a España y de alguna forma se convierta en el camino para invadir la Europa completa, para imponer sus usos y costumbres y religiones que de alguna forma y manera está trayendo bastante inconveniente a las naciones europeas. Nosotros creemos en la migración, pero en la migración organizada, porque esa horda de individuos que entra a un país y respetando sus leyes migratorias, pasándole por encima a todo lo que significa debido proceso, luego lo que van es a traer como consecuencia violencia, pandillerismo, irrespeto a los símbolos patrios, inseguridad a los ciudadanos, entre otras cosas. Ya la República Dominicana ha sido cooptada. Nosotros le podemos dar clase a ellos de cómo han penetrado de forma ilegal los nacionales haitianos. Pero en el caso distinto a España, quienes tratan de repelerla, aquí en República Dominicana ha sido con la complicidad de las autoridades. En cualquier momento se arma un notemené y esos haitianos que están aquí, que ya han ido de forma escalonada ocupando posiciones en servicio básico de la población dominicana, albañilería, transporte en motores, mototaxi, mano de obra en el campo, entre otras actividades, pues van a pedir derechos de minorías, como lo harán ellos allá en Melilla y Ceuta. Ceuta. Así que de eso se trata. En República Dominicana ya los haitianos inclusive pertenecen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Son los vigilantes. En esta plaza que nosotros estamos, Plaza Metropolitana, no ha pasado Lee Valletel nunca, ni el ministro de Trabajo, porque todos son haitianos. Todos los dependientes son haitianos. Aquí no se cumple el 80-20 en esta Plaza Metropolitana. Y entonces, ¿para qué tenemos las leyes? Que pase el ministro de Trabajo, Eddie Olivares, y sus inspectores por acá, para que le pida a la administración de esta plaza la nómina, para ver si se cumple el 80-20. Usted verá que no, pero sobre todo, ¿cuántos de esos individuos son ilegales? Así está en el país completo. Entonces lo que sí tienen ellos es la capacidad de empuñar un arma, de empuñar un machete, y en su momento, cuando reciban la clarinada, volarle el cocote, como se dice vulgarmente, a los dominicanos. Que Dios nos coja confesado. Mira, una cosa también que llama poderosamente la atención es el hecho de que un soldado israelí maltrata a un niño con un colegio que es de nacionalidad palestina y lo explota contra el suelo. Dale volumen. Tell her to get her. بسرعة بسرعة في السوق بسرعة بسرعة في السوق بسرعة في السوق Be very careful. Be very careful.
up it. He's got a gun. Stop. Stop. Bueno, eso son imágenes y hechos que se dan por miles. Este fue captado en cámara, pero los demás pasan desapercibidos. Es la represión a lo que someten los soldados israelitas que se creen dueños del bien y del mal ahí en esa población de Palestina. Un ciudadano que trabaja inclusive para las Fuerzas Armadas denuncia que fue puesto a cobrar en 4 ayuntamientos, pero que él desconocía totalmente. Los hermanos del canal Panorama hacen la denuncia y ponen al joven a declarar. Vamos a ver qué dice primero el joven que trabaja para el grupo Panorama en un programa en la mañana y posteriormente al ciudadano dando sus declaraciones al respecto. Adelante. ¿Cómo es que es tan fácil? Cogen de que su cédula la meten en una nómina sin usted sabe nada y usted dice que cobrando 6 años en el gobierno en 4 ayuntamientos diferentes y usted nunca se enteró y nunca ha ido a esa provincia y nunca ha sabido, y el que aparece que está cobrando es Cundo Camarena sin usted haber recibido un peso de eso y sin usted estar ni siquiera enterado de eso. Él se enteró porque él fue a sacar una certificación de TCS para ir al consulado y se encuentra de que con todo este empleo que él ha tenido que nunca en su vida había tenido. Entonces yo quiero que alguien explique la TCS cómo pasa eso. La TCS hoy tiene que emitir un comunicado, una rueda de prensa explicándole a este país cómo eso ocurrió y la Junta Central Electoral también, porque eso no puede ocurrir. Y reitero, todo el que me esté escuchando, vaya a su cuenta de la TCS o piden sus empresas que le revisen a ver si usted tiene ahí varios supuestos empleos en la nómina pública que usted ha devengado cuando usted nunca ha trabajado en el Estado. Vamos a ver el video. Señores, les tengo un chisme y prepárense que esto viene fuerte. Pues resulta de que como voy a viajar próximamente a México, me hice una cuenta en la TCS justamente para tener mi certificación de mi TCS para poder viajar. Y adivinen con qué me encuentro. Me encuentro con esto. Y ustedes dirán, licenciado, ¿qué es eso? Bueno, esos son los lugares donde supuestamente yo he trabajado. Y déjenme decirles, no he trabajado ni siquiera en la mitad de ellos. Sí trabajé en Wireless, fue mi primer trabajo. Mi segundo trabajo fue la audiología. Sí trabajé en la Franklin Peña. Y actualmente, no es un secreto, trabajo en el hospital de las Fuerzas Armadas. Y déjenme decirles que las personas que van a aparecer aquí, que lo voy a poner todos, van a verse con mis abogados. Lady, manita linda, yo quiero saber cuándo es que yo viví en Luperón y cuándo yo he trabajado en un restaurante. Yo quiero saber cuándo yo fui camionero en Boca de Yuma y cuándo también fui parte de la nómina de allá de la Junta Distrital. Yo tengo desde los 13 años que no voy a Tomayor y no una, sino 2 veces a Sabana de la Mar. Pero no les bastó con 2, sino 3 veces. Cándido, yo espero que tú tengas una explicación. Juan Carlos de Jesús, ven al mambo, ven. Jeffrey Roberto Peguero Báez. Tú y yo tenemos que hablar, ¿oíste? Ahora que yo también sé que yo trabajo para el Ayuntamiento de Los Ríos, allá en Bauruco, y que también trabajo en un comedor en el Ceibo. Mi gente, revísense la TCS. Y a todos ustedes, que les tiré foto a cada uno de ustedes, prepárense, porque yo voy a demandar al Estado, porque este tipo de cosas, usando mi cédula para poder cobrar esto. Y en todo ese tiempo yo estuve trabajando en mi consulta privada, que todo el mundo que me conoce sabe que yo nunca trabajé en esos sitios. Van a tener que demostrarme ni con prueba. Esto no se va a quedar así. Porque la protección de nuestros datos debe ser un derecho, no para que las personas utilicen mi nombre para cobrar botellas de pesitos, pero esas botellas aparecen ahora en la TCS como si yo las cobré. Ustedes se imaginan que viene una persona, me hace una investigación y dice, pero tú tuviste tanta botella, yo nunca tuve esa botella. Y que conste, todas son después del 2020. No pueden decir que fue del gobierno pasado. Ustedes vieron las imágenes porque él no lo está diciendo de boca, él presentó la cuenta de TCS. Bueno, yo espero que esta denuncia que esté en las redes sociales, que no es difamación, no es injuria, sea investigada primero por el director de presupuesto, que debe necesariamente
cruzar las nóminas de los servidores públicos y todo aquel que aparezca en más de un empleo, se le llama y se le dice con cuál te queda y se le quita. Pero este aparece en 4 ayuntamientos, más su empleo que tienen las Fuerzas Armadas. Y sabrá Dios qué tiempo está aconteciendo ese tipo de situación con este señor y con otro. Porque a todas luces hay una asociación de malhechores, una mafia. Porque no es posible que un solo individuo esté cobrando en 4 ayuntamientos. En 4 ayuntamientos de localidades distintas. Entonces, para ello debe armarse un conciliábulo de funcionarios y personas que son los que cobran esos salarios. Y nosotros nos preguntamos, pero esos salarios se pagan a través de nómina electrónica, entiendo yo. Y si se pagan a través de nómina electrónica, deben de caer en una cuenta única que tiene el propietario de la identidad de la cédula. Y si pagan en cheque, pudiesen salvar la barda e irlo a cobrar ellos, o pagan en efectivo. Lo que sí que eso debe abrirse una investigación, porque es una hipercorrupción. Sabrá Dios qué cantidad de millones de pesos esa mafia organizada. Porque no es verdad que un solo individuo tenga la potestad y el poder de ir a buscar un nombramiento con una suplantación o con una cédula de un ciudadano a Bauruco y buscar otro, por ejemplo, en Samaná. Para ello necesariamente hay el concurso de autoridades. Entonces, no se están cruzando las nóminas como se hacían antes. El mismo Rijo Prevó la cruzaba en los primeros meses que entró en su gestión para cancelar PLDista, porque dio connotación, eso salió en la prensa, y era permitido, porque la Constitución de la República y la Ley de Función Pública establecen que nadie puede tener más de un trabajo remunerado en el Estado, excepto la docencia, pero eso aquí se rompió ese principio y permitió que se rompiera Rijo Prevó, porque él debe cruzar la nómina de los ciudadanos y la propia Contraloría, inclusive cuando hay un empleo, la nómina va donde el que trabaja para la Contraloría, el contador de control interno y externo. Y entonces, ¿qué implica? Hay que decirle en la nómina quiénes son los nuevos empleados, y él cruza la nómina cruza ese nombre con toda la nómina del Estado, con el número de cédula, pero parece que eso no se está haciendo, porque se hubiese activado la alarma y dándose cuenta de que ese señor tenía 4 empleos. ¿Y eso cómo le llamamos? Eso es robo, eso es sustracción de recursos del Estado de forma ilícita, y todo aquel que hizo eso, él puede demandar a la persona y demandar al ayuntamiento propiamente dicho, donde aconteció eso. Pero como dice Milagros Ortiz Bosch, esas son cosas subsanables. El PRM está en modo liquidación. Todo el que le puede echar mano a una resma de papel, a una grapadora, a una caja de clic, se la va a echar para garantizar una supuesta o real salida del PRM del poder, tanto en las elecciones municipales, que son en febrero del 2028, o si no en las presidenciales. Porque aquí, como hemos dicho en varias ocasiones, el hambre cambia de casa cada 4 años. Solo los empleados de carrera han sido permitidos en esta administración, porque no lo pueden cancelar,
si no han cometido falta del tercer grado, pero son arrinconados, son vejados, que eso debe investigarse, cómo el estrés, el bullying, se da al interior de la administración pública. Y Simón Freud, el delegado político del PRM ante el Pleno de la Junta Central Electoral, que ocupa la posición de ministro de la administración pública, da la callada por respuesta. Usted no sabrá la cantidad de mujeres. Yo conozco, por ejemplo, una institución que la DGDC, que la dirige Modesto Guzmán. Modesto Guzmán dirige la DGDC, y lo voy a decir de aquí de forma responsable. Y si quiere que me lleven a la justicia. Modesto Guzmán tiene una hermana que le dicen la melliza, que es la que manda en esa institución. No está nombrada, pues no puede nombrar, y es la que hace y decide. La han denunciado a ética en reiteradas ocasiones donde Milagros Ortigoy y ha dado callada por respuesta, y está ella. Tiene vehículo asignado, tiene chofer, usa gasolina, y sacó de la oficina a una joven que se llama Rina, que era una especie como de contralora interna. La sacó y la mandó para el departamento de contabilidad. La señora es hasta de buen proceder, es buena, pero Modesto sabe que eso es ilegal y la tiene ahí. Y la tiene ahí, y eso es muy fácil, nada más hay que ir al local de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y darse cuenta de eso. Pero uno denuncia esto por aquí y el primero que se va a incomodar es Modesto. Ah, no, eso es porque es enemigo mío. No, eso es porque está mal hecho. Porque está mal hecho. Y ese tipo de cosas ustedes se las criticaban a los PLDistas y las repiten. Pero bueno, ojalá que eso llegue a algún final. La cuestión es que no hay voluntad para hacer las cosas. En otro orden, señores, la policía impide que familiares, amigos y relacionados de personas que probablemente hayan sido muertas por el DICRIM en esos intercambios de disparos famosos que se dan aquí, que nunca se investigan. En países con mayor nivel de institucionalidad, un policía mata a un ciudadano y se investiga si realmente tenía razón o asidero el utilizar la fuerza letal contra ese ciudadano. Porque que la policía no está en la calle para estar matando gente como mosca. Entonces, se investiga y si ese policía utilizó fuerza represiva, fuerza letal en contra de ese ciudadano, puede destituirlo y llevarlo a la cárcel. Aquí eso se queda igual. Pero vamos a ver este video y la narración que hace ese amigo abogado, importante ciudadano, Romberto, a quien de aquí le saludo, a ver qué recogió en ese reportaje. Adelante, director. No tiene madre, ¿eh? Miren, eso que ustedes están viendo ahí es una protesta de madre y padre por la muerte de sus hijos e hijas a mano del DICRIM de la Policía Nacional, que han ido a todas las instancias, han solicitado investigaciones, han puesto denuncias. Algunas de ellas la han remitido inclusive a la misma Procuraduría General de la República. Muchas de ellas la está atendiendo a la víctima el mismo Wilson Camacho, con correspondencia, instancias, solicitudes a la misma Jenny Berenice Reynoso. Y miren lo que hace la Policía Nacional, miren. Manda todo un cuerpo de policía. Miren, ¿ustedes creen que eso es para cuidarlo o para amedrentarlo de que no hablen sobre su caso? Caso que vuelvo y le digo, tienen documentos judiciales, tienen investigaciones solicitadas en los ministerios públicos, en la Fiscalía, los departamentos de asuntos internos del mismo Ministerio Público. Muchas de ellas, vuelvo y repito, han sido remitidas a la Procuraduría y la está atendiendo personalmente Wilson Camacho. Y miren, ustedes creen que esto es posible. Hay casi un policía por cada madre y padre. Y después quieren decir que
que no, que aquí no hay terror, que aquí eso no es verdad, que esos muchachitos buenos del DICRIM y de la poli son unos angelitos. Así que... Bueno, ahí vieron ver a Roberto Cruz haciendo esa denuncia, que le matan el familiar y le impiden ejercer un derecho consagrado en la Constitución de la República, que es el derecho a la protesta, y lo mandan a acercar de policía. Lo que no mandan ellos a acercar es a los dos salientes incumbentes de la policía. El primero que nombró Luis Abinader, que creo que se lleva por nombre Edward, y luego de ese que lo sustituyó Eduardo Ten, que dice la Cámara de Cuentas, el organismo de control externo de la administración pública, cuyas auditorías son las únicas que hacen prueba para poder meter preso a un funcionario por corrupción, por robo de dinero del erario. Entonces dice que en la gestión de esos dos directores policiales hay una situación difícil que no hace prueba de 6.500 millones de compras y erogaciones que no hay forma y manera de que se encontrara documentos que probara la licitud de esa transacción. Que la Barrigol aparece donándole 10 millones de FT a la Policía Nacional y que no aparece un solo recibo. Primero, de quién lo haya recibido, y segundo, de en qué se gastó ese dinero. Y la Barrigol tiene que estarle dando cuarto a la policía. Bueno, será algún regalo que le dan a los jerarcas militares. ¿Y por qué la Barrigol lo registra? Tan sencillo que la Barrigol es una entidad canadiense. Y la Barrigol está operando en las bolsas de Nueva York y del Canadá. Y tiene que tener todas sus transacciones debidamente registradas. Si da un centavo, tiene que decir a quién. Ahora, ella se lo dio a la institución Policía Nacional. ¿En función de que una multinacional le da dinero a una entidad represiva del Estado que cuida propiedades públicas y privadas? Será para cuando hayan protestas alrededor de la Barrigol, le manden los policías y le protejan sus intereses. Y tiene que hacerlo la Barrigol obligatoria, so pena de penalidades, porque por ahí no se relaja. Apoyan la inversión privada y el desarrollo de la misma, pero todas sus compañías que tienen diseminadas a nivel del mundo tienen que ser transparentes, porque las reglas de juego allá son distintas aquí. Allá no aparecen jueces venales, ni fiscales que se vendan por pesito, porque hay un control estricto de la corrupción. Entonces a eso es que la policía tiene que ir a acercar a Ten y a Edward, con el propósito de que expliquen dónde están los centavitos. Que ellos en ese momento eran los directores de la policía, y lo bueno o lo malo que hizo la policía durante su gestión se le pega. Entonces deben de decir y ser llamado por el PECA. Ser llamado por el PECA y sentarlo ahí al lado. Con ello no se está diciendo en modo alguno que se cogieron nada. No, valga Dios, si son gente seria. Pero se peca por acción o por omisión. Si usted administra un negocio y permite, sabiéndolo o no, que uno de sus empleados se robe parte de la mercancía y que le haga un desfalco al negocio, usted es culpable por negligencia y alguna penalidad debe tener, porque con el que yo no lo sabía no se paga. Entonces ese tipo de cosas hay que transparentizarla aquí. Reiteramos, le niegan el derecho a los ciudadanos que primero la policía le mata, le asesina sus familiares y luego le impiden
que marchen y reclamen. Oye, ¿qué sociedad democrática del coño es esta? Y no que vivimos en un Estado social democrático y de derecho. Y se ha dicho en reiteradas ocasiones que la gente tiene derecho a marchar, que es un derecho constitucional. Pero es a según de lo que marchan. Porque aquí se conculcan los derechos de ustedes, los míos, el de allá y de acullá. El presidente Luis Abinader ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo lunes con el propósito de que se evalúen los jueces para escoger lo que haya que sustituir. El que debe irse es el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no ha dado pie con bola. Mire, un hecho realmente lamentable, y es que un niño fue envenenado por su madrastra. Le quitó la vida. Vamos a ver el video, Audilín. I killed my baby. I don't wish this on nobody. Un niño de apenas 5 años fue envenenado por su propia madrastra justo antes de ir a la escuela. Mateo Ramírez corría hacia el autobús escolar que lo esperaba frente a su casa. Era una mañana normal, llevaba su mochila en la espalda y estaba emocionado por llegar a tiempo a clases, pero en cuestión de segundos ocurrió algo aterrador. Mateo cayó desplomado sobre la acera, justo delante de varios vecinos que esperaban cerca. Su padre corrió desesperado para ayudarlo, mientras otros llamaban a una ambulancia de emergencia. En el hospital descubrieron algo escalofriante. Los médicos encontraron signos claros de intoxicación grave. Horas después, los análisis revelaron que el desayuno del pequeño había sido contaminado con una sustancia tóxica. Pero aquí viene lo que está causando indignación. La principal sospechosa era su propia madrastra. Fue detenida horas después, mientras, según reportes, actuaba con total normalidad. El padre quedó destrozado. Vecinos aseguraron que la mujer trataba al niño con frialdad y que incluso habían escuchado gritos y malos tratos antes, pero lo más impactante vino después. A pesar de las sospechas y de varios elementos presentados, la mujer fue liberada mientras la investigación continúa. Hoy Mateo sigue luchando por su vida en cuidados intensivos, y mientras una familia vive una pesadilla, muchos se hacen la misma pregunta. ¿Y qué es lo que le está pasando a la humanidad que está cosechando tanta maldad? Mire ese joven, es un niño que debe recibir amor, resguardo, seguridad de su madrastra. Pero bueno, los que se meten a casas y que se meten a terrenos públicos y privados, que le llaman invasores, con el nuevo Código Penal que entra en vigencia el próximo lunes, van a tener problemas. Pero vamos a dejar que sea el penalista doctor Amadeo Peralta que explique qué le pasará al que invada una casa, una propiedad pública o privada, terreno, apartamento, lo que fuese. Adelante, director. Que el artículo 270 del nuevo Código Penal trae sanciones bastante severas para los invasores de propiedad. Cuando a una persona le invadan una propiedad, ese código prácticamente de entrada le tiene una pena de 10 años de prisión a los invasores. Pero con el tema del cúmulo de penas, inmediatamente ahí se verifique una asociación de malhechores, ahí la pena también le va a aumentar posiblemente 10 años más y ya van 20. Pero si a esos invasores lo agarran utilizando algún tipo de armas, también el código le acumula esa pena y le puede sumar 5 años adicionales y ya van 25. Pero si esos invasores le causan un daño a la propiedad privada, también tendrán 2 años adicionales y van 27. Pero de ese mismo modo, si esos invasores causan algún incendio, la pena por incendio anda oscilando los 30 años de prisión, y eso a veces sucede en algunas invasiones. La idea general es que el tema de la invasión de propiedad se va a acabar en este código, y soy del entendido de que cuando a una persona lo apresen invadiendo una propiedad privada, entiendo que van a botar la llave porque la pena que le viene
puede llegar de 30, 40 y 50 años. Les saluda el abogado Amadeo Peralta, esperando que conozcan bien el Código Penal. ¿Oyeron los invasores? Toda esa gente tiene terreno invadido y casa, que la gente le ha tenido temor y han construido negocios ahí. Esta es la oportunidad de que ustedes salgan de ella, porque a partir del lunes no se aplica el código viejo, sino el nuevo. Entonces usted le hace una querella por invasión de propiedad según el artículo 270 y ustedes lo verán brincando. Mire, unos jóvenes iban en una motocicleta en el Brasil y en una persecución policial y se dieron tremendo estrellón. Vamos a verlo. Bueno, vieron ustedes ahí el matón que se dieron esos dos brasileños huyéndole a la policía. Se metieron por una calle de terracería, de tierra, como se dice, y se estrellaron. Fíjense ustedes, señores, lo indignado que está la población en España, que hasta el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, cogió su colita por las invasiones y la falta de medida del gobierno del partido que dirige Pedro Sánchez, el PSOE, en España. Y mire qué le pasó. Bueno, señores, con este último video hemos llegado al final de su espacio. El otro enfoque se transmite por Cananga Televisión. Esperamos que ustedes tengan un buen fin de semana y a través de las redes sociales por las que se pasa Cananga TV, toda su programación, pues ustedes nos dejen sus comentarios de los temas que hemos tratado y trataremos en los consiguientes programas. Mucha prudencia, bendiciones y se me cuidan. Recuerde que a partir del lunes entra en vigencia el nuevo Código Penal que le da una vuelta a la tortilla, sobre todo para los delincuentes. Hay cárcel por pipa. Nos vemos.